La lluvia se había sentado para toda la tarde, de esa buena clase constante que tiene intención de quedarse un rato, tamborileando suavemente en la ventana de la cocina y convirtiendo todo el día gris en una excusa para quedarse dentro. Y así Marta había decidido que hoy era día de sopa. Lo dijo como quien anuncia una pequeña fiesta, de pie junto a la ventana, con las manos en las caderas, viendo caer la lluvia sobre el jardín. Día de sopa, dijo otra vez, con satisfacción. Y su nieta Elle, que tenía 8 años, y que había estado dibujando en la mesa de la cocina preguntándose cómo pasar una tarde encerrada, alzó la vista y comprendió de inmediato que algo bueno estaba a punto de suceder. Porque un día de sopa en casa de su abuela era algo particular y maravilloso. Significaba toda la tarde en la cocina cálida, y las ventanas empañándose de vaho, y, lo mejor de todo, significaba la sopa. La sopa del abuelo. La que él siempre había hecho. Había todo un lenguaje en un día de sopa, y ella lo había aprendido mucho antes de poder explicarlo. Empezaba con su abuela diciendo las palabras, y seguía con el bajar la olla grande de su estante alto, la que no salía para ninguna otra cosa, y el sacar las buenas verduras del fresco de la despensa, y el largo y lento llenar la tarde de calor y vapor y pequeñas tareas hechas juntas. En un día de sopa la lluvia de afuera dejaba de ser una decepción y se volvía, en cambio, una especie de bendición, una buena excusa bajada del cielo, que les daba permiso de no hacer nada toda la tarde salvo estar juntas en el calor, y hacer algo bueno, y hacerlo despacio. El abuelo de Elle, Bruno, se había ido hacía poco más de un año. Todavía lo extrañaba de esa manera repentina en que la pena les llega a los niños, toda de golpe y luego, misericordiosamente, de nuevo lejos, como una nube que cruza el sol. Pero descubría que lo extrañaba más que nada en los días de lluvia, porque los días de lluvia habían sido suyos. En cada tarde gris, desde que ella tenía memoria, su abuelo se había parado ante esta estufa con su viejo suéter y había hecho su sopa, tarareando para sí, sin ninguna prisa, y toda la casa se iba llenando despacio de su olor, y uno sabía, en cualquier parte de la casa que estuviera, que todo iba bien. Nunca había escrito la receta. La había llevado en sus manos y en su memoria, como tan a menudo hacen los mayores. Pero Marta había estado a su lado en esa estufa durante 50 años, y lo había visto hacerla más veces de las que ninguno de los dos habría podido contar. Y así la sopa no se había perdido cuando se perdió Bruno. Solo se había mudado, calladamente, de las manos de él a las de ella. La había hecho ella misma unas cuantas veces en el año desde que él se fue, en los días de lluvia, sola en la cocina silenciosa, y le había ayudado, del modo en que hacer los pequeños rituales de una persona amada puede ayudar, aunque también, algunos días, había hecho la ausencia peor antes de hacerla mejor. Pero siempre había sabido que no quería ser la última que supiera hacerlo. Una receta con un solo guardián que queda es una receta ya medio perdida. Y así había estado esperando, sin admitírselo del todo, el día en que la niña tuviera edad para aprender. La lluvia, esta tarde, le había dicho que el día había llegado. «Ven», dijo Marta, y trajo el banquito, y lo puso junto a la encimera, y ella se subió de modo que quedó casi tan alta como su abuelo. «Hoy la vas a aprender. Ya tienes edad. Es hora de que esta sopa tenga un lugar nuevo donde vivir». Y así empezaron. Marta le mostró cómo elegir las verduras, y cómo sostener el cuchillo, con los dedos recogidos y a salvo, y cómo cortar las cebollas y las zanahorias y la raíz pálida y dulce que era el corazón secreto de todo aquello. Era paciente de la manera en que solo las abuelas son pacientes, dejando que ella lo hiciera despacio, y con torpeza, y por sí misma, en vez de meter la mano para hacerlo más rápido. Tu abuelo las cortaba más gruesas que eso, dijo, observando. Le gustaba encontrar trozos grandes en su plato. Decía que una sopa debe tener algo que masticar, o para qué sirve. Y ella cortó la siguiente zanahoria un poco más gruesa, y sintió, oscuramente, que estaba haciendo algo por él. Trabajaron una al lado de la otra, y Marta la corregía con delicadeza, y la elogiaba a menudo, y ni una sola vez le quitó el cuchillo para hacerlo más rápido, aunque sin duda habría sido más rápido. Pues comprendía que el objetivo de esa tarde no era en realidad la sopa. La sopa se haría de un modo u otro. El objetivo era que las manos de la niña aprendieran lo que las manos de la niña debían aprender, y que sus propias manos viejas lo soltaran, un poco, y lo pasaran, del mismo modo en que las manos de su Bruno se lo habían pasado una vez a las de ella sin que a ninguno se le ocurriera jamás llamarlo así. A medida que las verduras se ablandaban en la olla y la cocina empezaba a llenarse de su buen olor, Marta le contaba cosas.
Cosas pequeñas, de esas que no están en ninguna receta. Que hay que dejarla cocer despacio, siempre despacio, porque una sopa apurada es una sopa arruinada, y tu abuelo nunca apuró nada que valiera la pena hacer en toda su vida. Que la revuelves de vez en cuando, pero no demasiado, porque le gusta que la dejen sola a pensar. Que las hierbas van cerca del final, no al principio, o su viveza se cuece hasta quedar en nada. Y mientras enseñaba, recordaba, y mientras recordaba, contaba, de modo que el hacer la sopa se volvía también el contar al hombre. Como Bruno le había hecho esta misma sopa a Marta la primera noche que ella fue a su casa, un joven nervioso tratando de impresionar a una muchacha, y había quemado el pan por completo, y lo había servido igual, y ella se había casado con él a pesar de eso. Como la había hecho para la madre de ella la noche en que nació. Como había llevado una olla de sopa, una vez, por la nieve, a un vecino que estaba enfermo y vivía solo, y nunca había mencionado que lo hizo. La había hecho en los días buenos y en los difíciles por igual, para una boda y para un funeral, para el nacimiento de un niño y para la calma de un martes cualquiera cuando no había nada que celebrar salvo que la gente que amaba estaba bajo su techo y en el calor. Ese, pensaba Marta, era el uso más verdadero de la sopa. No las grandes ocasiones. Las corrientes. El sencillo trabajo diario de mantener alimentada, y abrigada, y segura de que alguien pensaba en ella, a la gente que amabas. Bruno lo había entendido mejor que nadie que ella hubiera conocido. Había dicho poco en su vida, y cocinado mucho, y Marta había llegado a ver, a lo largo de 50 años, que para él las dos cosas eran casi lo mismo. La sopa, empezó a comprender ella, no era solo una sopa. Era una manera que tenía su abuelo de querer a la gente. Y ahora su abuela le enseñaba la forma de esa manera, para que ella también pudiera querer a la gente así. Cuando llegó el momento de las hierbas, Marta las nombró una por una, y ella las bajó del estante, y fueron entrando en la olla en su debido orden. Y entonces ella se detuvo, con la mano aún en el estante, mirando un frasquito al final de la fila que su abuela no había nombrado. Era tomillo, sus hojitas secas, y olía, cuando ella se lo acercó a la nariz, cálido y dulce y un poco como el bosque después de la lluvia. Le recordó, aunque no tenía palabras para el recuerdo, el olor del jardín de su abuelo en verano, el cantero de hierbas junto al escalón de atrás donde él la había dejado ayudarlo a desmalezar cuando era muy pequeña, y pensó, sin llegar a pensarlo del todo en palabras, que un poco de ese olor pertenecía a su sopa. ¿Y este?, preguntó. ¿Podríamos poner un poco de este? Marta miró el frasco, y por un momento algo le cruzó el rostro, y ella temió haber dicho algo indebido, haberla arruinado de algún modo, haber alargado la mano hacia una parte de la receta que no le correspondía cambiar. Tu abuelo nunca usó tomillo, dijo Marta despacio. Y ella empezó a devolverlo a su lugar. No, dijo Marta, y puso su mano, con mucha suavidad, sobre la de ella, y la detuvo. No, espera. Tomó el frasquito, y lo hizo girar entre sus dedos, y se quedó callada un momento. Y luego sonrió, una sonrisa con mucho dentro. Tu abuelo nunca usó tomillo, dijo otra vez, porque a tu abuelo nunca se le ocurrió. Pero a ti sí. Y sabes una cosa, creo que le habría gustado muchísimo. Creo que lo habría probado y habría dicho, pero ¿cómo nunca se me ocurrió eso, en todos estos años? Destapó el frasquito, y se lo tendió a ella. Anda, dijo. Ponlo. Una pizca. Así es como una receta sigue viva, ¿ves? No quedándose exactamente igual para siempre. Así es como una receta muere, guardada tras un vidrio, con miedo de que la toquen. Sigue viva al ser transmitida, y cada par de manos que la recibe le añade una pequeña cosa propia, de modo que crece, y cambia, y lleva un poco de todos los que alguna vez la hicieron. Ellie tomó una pizca de tomillo, y la sostuvo sobre la olla, y la dejó caer. La dejaron cocer el resto del camino despacio, como a ella le gustaba, mientras la lluvia seguía en la ventana y la tarde se ponía suave y dorada en los bordes. Y cuando por fin estuvo lista, Marta la sirvió en 2 platos, los buenos y hondos, y se sentaron juntas a la mesa y la comieron, la abuela y la nieta, en el día de lluvia, en la cocina cálida, exactamente como al viejo le había encantado hacer. Y era su sopa. Era enteramente su sopa, la misma de siempre, que llevaba toda la larga calidez de él en cada cucharada. Y era también, ahora, un poquito la sopa de ella, con el pequeño hilo dulce del tomillo corriendo por ella, la parte que era suya, su única cosa añadida a la larga transmisión. Marta la probó,
y cerró los ojos un momento, y asintió. Mejor, dijo en voz baja. Él también lo habría dicho. Ella se comió todo su plato, y luego un poco más, y pensó que nunca había probado nada tan bueno, aunque no habría sabido decirte cuánto de lo bueno era la sopa y cuánto era la tarde, y la cocina cálida, y su abuela a su lado, y el tomillo que era su propia pequeña parte. Pensó que cuando fuera grande, y tuviera una cocina propia, haría esta sopa en los días de lluvia, y se la enseñaría a alguien más pequeño que ella, y le hablaría de su abuelo Bruno, que la había hecho primero, y de su abuela Marta, que se la había enseñado, para que los dos siguieran viviendo en ella, un poco, del mismo modo en que el sabor del tomillo seguiría viviendo en ella, añadido una vez en una tarde gris y nunca más quitado. Y afuera caía la lluvia, y adentro la cocina estaba cálida, y la sopa se transmitía, y seguiría transmitiéndose, ganando un poco y sin perder nada, mientras hubiera días de lluvia, y gente que se quisiera, y alguien dispuesto a pararse ante la estufa y revolverla despacio. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.